La tristeza de Bambi, Zamorano. Uno se va enamorando de verte por la tele, Zamorano. Te va queriendo al recorrer la ciudad y a cada paso toparse con tu carita de pobre. Uno te imagina tan solo, Bambi, en los estadios europeos llenos de rubios y se pregunta, ¿qué fue del cabro flaco de Maipú que correteaba la pelota en el potrero? En Santiago las malas lenguas diciendo que era puro bluff, con sus ternos Pierre Cardin, las corbatas italianas, su peinado chulo y sus declaraciones con acento español de roto que se cree Julio Iglesias. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentan Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Capítulo 5. Única e irrepetible. ...1998... Pedro Lemebel seguía provocando. Ahora eran sus crónicas las que sacaban chispas. Cada domingo publicaba su columna en el diario La Nación. También escribía para revistas independientes, pero era en la radio donde más le gustaba hacerla sonar. En dictadura la radio fue un motor, digamos, que auspició algún tipo de radio, ¿no es cierto?, como radio cooperativa, como radio umbral, que auspició la vuelta a la democracia. En tanto la televisión fue más bien cómplice del régimen de Pinochet. Él estaba todo el día con la tele prendida, su lectura del mundo la hacía a través de la tele. La criticaba sin descanso, aunque no podía despegarse de ella. La televisión era un placer culpable y al mismo tiempo una fuente inagotable de historias y personajes. Libertad de teleserie, el Festival de Viña del Mar, no se lo perdía jamás. El ruido constante de la pantalla entró rápidamente en su escritura. Muchos de esos textos serían reunidos en De Perlas y Cicatrices, publicado el año 98 por la editorial LOM con el apoyo del Fondo del Libro. Políticos, futbolistas, cantantes y otros ídolos populares desfilaban por sus páginas. Allí Cecilia era una reina de la engominada nueva ola, el violín mágico que cimbraba su cintura de avispa chillona al compás del twist. Escotes de corazón y vestiditos de encaje le prestaban el femenino encanto que encantaba multitudes, que hacía suspirar a la manga de admiradoras que amoldaban su lésbico andar en el vaivén bon 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 de un brillar mil estrellas. Cecilia para nosotros era todo un símbolo, lo sigue siendo ahora, por supuesto. Pero en ese tiempo estábamos como empujando nosotros o rompiendo ese mito y sacando a Cecilia un poco del closet. Había algo con su homosexualidad encubierta que, claro, para alguien como tan frontalmente asumido como Pedro, era, entre comillas, podía ser más cuestionable. No insultaba a los personajes, ni los agredía, ni los despreciaba, sino que jugaba con el humor, ¿no? Hacerlo bailar, pero no patearlo. Aunque había excepciones. Gonzalo, el rubor maquillado de la memoria. A mediados de ese mismo año, Chilevisión estrenó Jet Set, un programa de conversación conducido por Gonzalo Cáceres, el llamado estilista de los famosos. Era uno de los primeros homosexuales en conducir un estelar de televisión, pero Pedro no estaba dispuesto a celebrarlo. Como si nadie se acordara de su elefántica silueta, maquillando la cara de la dictadura, tapando esa grieta, ese pliegue, esa mugre en la comisura del tirano, cuando ironizaba por televisión sobre el número exacto de desaparecidos. Ahí,
En plena emergencia de apagones y bandos oficiales, su regordeta mano derecha alargaba las sombras, espolvoreaba de luz y coloreaba de hipocresía la cara de la represión, porque Gonzalo, el amanerado estilista amante de los bototos, tenía salvoconducto para entrar y salir de la casa del comandante en jefe, y pobre del milico de guardia que le tirara un beso, pobre del pelao que imitara su andar, esa gelatina colizona de sus caderas, ese bamboleo fachoso que confundía desfile de modas con parada militar. Gonzalo Cáceres nunca escuchó esa crónica en la radio. Años después, supo que Pedro la había publicado en su libro Loco Afán. Hasta hoy día, nunca se había referido públicamente a ese texto. Yo maquillaba a la junta militar y maquillaba a la gente de todo tipo. Yo jamás pertenece a ningún partido, jamás he estado metido en ninguna cuestión de política. Si yo me hubiera acostado con Pinochet, con todos los generales, viviría en Miami, pues no aquí en Chile, por ejemplo. Pedro describe en su relato la supuesta cercanía que Gonzalo Cáceres habría tenido con Lucía Iriart, esposa del dictador. ¿No crees tú que este traje Chanel color carne es muy violento para aparecer hablando sobre el hambre? ¿No crees, Gonza, que el rubor es demasiado rojo? ¡Ay, Gonza, arréglame el sombrero caído al ojo que tengo miope! ¡Ay, no, Gonza, no me eches tanto azul, que parezco la Bataclana de Eva Perón! Nada que ver, yo jamás le dije a la Lucía, ponte esto, ponte el otro, ponte esto. Mentira. Algo que defendí una vez la televisión para Álvaro Corbalán. El ex agente de la CNI, condenado a más de 100 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Amigo mío y fuimos compañeros de la escuela militar. Lo que él haya hecho, no haya hecho, no me... Lo único que te puedo decir es que los militares acatan órdenes. No sé si me entendí. Gonzalo Cáceres nunca fue el verdadero blanco de Pedro. Era apenas la puerta de entrada a un problema muchísimo más profundo. Yo hago una especie de juicio con el pasado, ¿no? Sobre estos personajes. Pero es un juicio a los medios de comunicación, sí. Y sobre todo a la televisión. A la televisión, ¿no? Como endiosa personaje. Exacto, y sobre todo el gran error, a mi juicio, de la democracia fue dejar intactas las caras que comulgaron con el horror, ¿no es cierto? ¿Y qué habría que haber hecho? Haber cambiado ese espectro, pues en Argentina se hizo. Evidentemente, ¿cómo vas a dejar esta gente que en el momento menos pensado te va a atornillar al revés? ¿No? ¿Cómo vas a dejar eso? Él habla mucho en su crónica de la farándula de Don Francisco. Está muy atento a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y cómo cambia la sociedad chilena. Eso lo hace solamente un buen cronista. Dispara a diestra y siniestra, ¿no? Y con mucho argumento y con mucha emoción. Aparece la voz, ¿no? Aparece ahí la voz de Pedro con mucha fuerza. La transición seguía abierta. En marzo del año 98, Augusto Pinochet dejó el mando del ejército y asumió como senador vitalicio. En octubre de ese mismo año, su detención en Londres volvió a dividir al país. Una persona que está operada, que tiene una edad, que tiene por lo menos un mínimo respeto humano. ¿No? ¿Dónde están los derechos humanos? Que tanto se lavan los dientes. Independiente de que lo encuentro muy grave para mi general, mi expresidente, al cual quiero mucho y estoy muy orgullosa de que haya sido presidente, es un atentado contra el país. Protesto contra el gobierno de Inglaterra. Su detención también movilizó a algunas de las figuras más visibles del pinochetismo. Fue víctima de una trampa. Fue detenido en la noche en una clínica mientras dormía. Es un gesto de inhumanidad, Además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesa y española acá. Eso él lo captura, lo evidencia en su relato, digamos. Como también los procesos de impunidad en relación a los derechos humanos y la dictadura. Este jaguar de América era un tigre de papel, como decía Pepe Donoso, ¿no? Era de mentira, y eso se lo recordaba también el Lemebel cada vez que podía.
estas complicidades con los milicos, estas complicidades con la dictadura, estos falsos consensos en nombre de la democracia. El mundo literario tampoco quedó al margen de esos consensos. Pedro lo sabía bien. Dentro de los escritores afines a la dictadura de Pinochet, ¿recuerdas algún nombre? Ah, por supuesto, había muchos, así como Carlos Frank, me acuerdo que un tipo que me censuró en la Feria China del Libro, cuando yo lancé La Manoseada, me censuró unos poemas que hablaban sobre el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Rosasco. Rosasco, ha sido el gran bufón de Pinochet. De Pinochet, sí. ¿Quién más, te acuerdas? Campos Menéndez fue director de la Biblioteca Nacional, gran fascista, y robó la Biblioteca Nacional, la robó, la asaltó. Pedro no sentía parentesco alguno con buena parte de la escena literaria. Se sabía un animal raro y se jactaba de serlo. Oye, ¿y tú crees que existe algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? ¿O no, soy única e irrepetible? Mi referente es Carlos Monsiváis de México, el gran cronista, académico, ensayista mexicano. Carlos, digamos, por hablar de un referente, de un referente afectivo y amistoso también, ¿ah? Porque no es fácil ser amigo con los escritores, no es fácil. Monsiváis había escrito el prólogo de la segunda edición de La esquina es mi corazón y definido su escritura como un barroquismo descloseteado. En Chile, Pedro solo reconocía a un autor clave para él, Joaquín Edwards Pello. Que hace un poco una construcción de la crónica desde su lugar aristocrático, qué sé yo, tránsfuga y distinto en su medio también, ¿no? Pero yo no soy ni Bello ni Edward. Todos otros caballeros lo único que hacen es biografiar sus pasadas por aeropuertos o sus trayectos por los cafés a Tabelis, Plaza de Armas, hablando de gran literatura. Yo no estoy ni ahí, a mí no me gusta la gente que habla mucho de literatura, me aburre. Se sentía más cómodo en otros círculos. Yo me acuerdo de haber ido a un cumpleaños donde estaba Ana González, una mujer que sufrió mucho en relación a los derechos humanos y a sus familiares detenidos desaparecidos. Habían dirigentes del Partido Comunista y habían algunos amigos artistas. Incluso habían unas actrices, me acuerdo. O sea, en la realidad uno podía palpar en el mundo con el que se rodeaba. El periodista y escritor Javier García conoció a Pedro cuando ambos trabajaban en el suplemento La Nación Domingo. Con los años, lo entrevistó en varias ocasiones. Y no era estos escritores que tenía una biblioteca. Creo que me mostró una vez que en un closet tenía una cantidad de libros determinados, lecturas propias. Lo que también era bien tramposo en el sentido de que cuando uno comenzaba a hablar de él, sabía mucho de literatura latinoamericana, sabía mucho de la tradición del barroco latinoamericano. Pedro era invitado a diversas universidades, la de Chile, la de Concepción y la de Playa Ancha, donde impartía talleres y hablaba sobre su obra. También comenzó a ser invitado a lugares que hasta entonces le habían sido ajenos. La Biblioteca Nacional fue uno de ellos. Marta Cruzcoque y Farideh Serán fueron las primeras en invitarlo. Y me acuerdo de haberle abierto la Sala América para Pedro para una presentación de libro. Estaba repleta, era todo este mundo de lo cultural que estaba hastiado de esta cosa media, esta atmósfera tan opresiva, ¿no? Cultural que se cernía, que con esto eran verdaderos bocanadas de libertad. Sus libros seguían llegando a nuevos lectores, muchos de ellos jóvenes. A ellos dedicó varias de las crónicas que escribió por esos años. Cada dibujo es del cuerpo que lo posee, como también del gran cuerpo juvenil de la ciudad, que siempre está cambiando de piel, de acuerdo a las modas y pasiones que los desbocan o los encausan, al deseo irrefrenable de verse diferentes, de sentirse únicos en el oleaje metropolitano, que cuando pasan los 20 años pierden sus risas y más temprano que tarde,
Cuando se titulan de honorables empleados, ocultan sus marcas rebeldes, sus tatuajes y sus flores de sangre negra bajo el puño almidonado del yugo laboral. Pero el espacio que Pedro comenzaba a ocupar despertaba también cierta incomodidad, especialmente en otros círculos de escritores y académicos. Más bien era bien despreciado. Él es el periodista y escritor Patricio Fernández. Encontraban que escribía mal, que escribía con las patas, porque efectivamente era una escritura chascona, tenía más personalidad, autenticidad y estilo propio que, por así decirlo, escuela. Era una escritura llena de pelo. Fernández acababa de fundar el suplemento The Clinic, donde Pedro publicó también algunas de sus crónicas. Se sentaba y las escribía en un día, en una tarde que pasaba ahí, y peleaba y se enrabiaba con el lote que paralelamente en otro rincón de la oficina estaba haciendo los chistes, los hueveos de las páginas 2 y 3. Porque según él esa era la zona de la testosterona. Éramos puros hombres. Su sola presencia alteraba el paisaje. Era como una princesa, a donde sea que fuera. Y algo de eso, digamos, también lo metía en las marchas. Era un tipo de glamour vanguardista que se incrustaba en los grises. En ese tiempo íbamos a todas las marchas porque eran marchas de las compañeras. O sea, y algo que yo aprendí del Pedro era que esta lucha de los homosexuales no era una lucha sola, ¿no? Sino que era una lucha con todo. Cada 11 de septiembre repetían el mismo ritual. Primero a la tumba de Víctor Jara. Claro, después Allende. Se fumó un cigarro, después Allende, se fumó otro cigarro, camina, saluda, se encuentra, etcétera. Lo importante era que tenía un vínculo con la gente, y eso a él le producía una satisfacción, no solo por una cuestión del ego, sino por el vínculo con la realidad misma, con los diferentes escenarios que entrega la realidad, que en el fondo era su material luego para también hacer una crónica. ¿Por qué nos trajiste acá a La Vega a almorzar? Porque aquí arriendan unos cuartitos. No, estoy jodiendo. Porque en los mercados como este hay un cruce de geografías humanas, de deseos, de sobrevivencia. ¿Me entiendes? Yo escribo por sobrevivencia. ¿Me entiendes? Yo creo que en el mercado se da eso, se da el ejercicio de la sobrevivencia de cualquier forma. Vendiendo, revendiendo, transando, pirateando, etcétera. Sus libros estaban recién entrando en esa lógica. Frente a la Biblioteca Nacional vimos una copia de un libro de Pedro con una imagen que yo le he hecho, una foto, y Pedro me queda mirando, y primero con enojo porque era su primer libro que había sacado, que ya se lo estaban pirateando, y después me pega con el codo y me dice: Marinello, somos famosos, ya no están pirateando. Eran los años del auge de la piratería de libros y música. Pedro nunca vio en eso un delito. La verdad, yo nunca compré un libro en una librería. No estoy diciendo que nadie compre el libro, que me cagaría de hambre, ¿no? Pero es que son formas de acceder a la literatura que no pasan por el precio de un libro. El precio de un libro mío vale 8 lucas, que es el pan de la semana de una familia pobre, pues, bueno. Era maravilloso también no saber hasta dónde llegaba lo que yo escribía. Si eran los taxistas, si eran los cosqueros, la señora que estaba haciendo el almuerzo. Era una popularidad inusual para cualquier escritor. Todo el mundo lo saludaba. Y ella, La Vega, lo acompañaba y todo el mundo lo saludaba y conversaba. Y donde fueras. Y no una cuestión de género, transversal. Era como andar con Madonna por la calle. Y de algún modo esta estrella nos separó a nosotros también, ¿no? Yo fui muy amigo de Pedro Mardones. Creo que fui más amigo de Mardones que del MB, pensándolo, ahora que lo pienso. María Elcira Torres tiene hoy la misma impresión. Yo ya no supe más del Pedro. Empieza a tener mucho éxito y se alejó de la María Cecilia también. Se alejó de la María Cecilia. Se refiere a Cecilia Zaubi, la misma amiga que lo apoyó cuando quedó cesante, a mediados de los 80, cuando fue vendedor ambulante. Eso fue muy terrible, muy terrible. El Pedro entró en otra área, entró en otra vorágine,
¿entiendes tú? Con otra gente. María Elcira nunca olvidó la última noche en que se vieron. Iban saliendo de un bar. Seguimos caminando hacia la Alameda. Yo tenía que tomar hacia Infante Cerda y él tenía que tomar hacia Chagavía. Y empezó a decirme cosas atroz. Cecilia Boloco. Cecilia Boloco. Cecilia Boloco. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Cecilia Boloco, cachai? ¿Por qué Cecilia Boloco? Así como ofendiéndome, diciéndome Cecilia Boloco, así como que era lo último. Y después fue como increciendo el nivel de agresión. Me empezó y gritaba en la calle, hacia todo chancho, así, cerda fascista, vendía al sistema, me decía, ¿cachai? Soy famoso, gritaba. Y lo dejé ahí gritando, nunca más lo vi. Esa popularidad empezó a pasarle la cuenta. Loca me dijo, si tú vas a ser una loca fuerte, si vas a llevar bien el abanico puesto, me parece muy bien, te felicito, pero eso tiene un precio. Y el precio es que te vas a quedar sola. Y es verdad, es verdad. Yo creo que por eso le costó mucho tener pareja. ¿No? Porque tener una persona que tiene una personalidad tan reconocida, tan popular, nadie quiere vivir a la sombra de otra persona. No todos celebraban el lugar que Pedro había conquistado. Uno de sus adversarios más conocidos fue el escritor Enrique Lafourcade. A mediados de los años 80, el autor de Palomita Blanca se burló de la epidemia del SIDA, reduciéndola a una supuesta peste rosa. Años después, propuso que los homosexuales fueran desterrados, pero Pedro nunca se la dejó pasar. Me parece que estoy como en una isla rosa, como dice, donde nos quería mandar Enrique Lafourcade. Yeah. Me encantaría, yo sería la reina de la isla. No fue el único escritor al que se enfrentó. Años antes, Pedro y Pancho Casas aparecieron en el lanzamiento de Taratuta, la última novela que José Donoso publicó en vida. La presentación se hizo en el antiguo Hotel San Francisco y estaba a cargo de uno de sus discípulos más conocidos, Alberto Fuguet. Empieza como a ver un temblor, digamos, fuerte, digamos. Y esos temblores que empiezan a querer preguntar y a gritar o a llamar la atención como si esto fuera una conferencia de prensa de Trump, digamos, o del presidente Bush y hubiera estado de gira. Pero lo que llamó la atención en ese momento y lo que causó un cierto ruido es que quieren preguntarle a Pepe Donoso sobre el lugar sin límite. Fue Pedro el que alzó la voz. ¿Cómo sabes tú tanto del mundo de los travestis? Lo primero que recuerdo es como que la casa se queda en silencio, como que se quebró algo. Y me acuerdo que Pepe Donoso está al lado mío y yo lo veo que empieza a ponerse tenso. Y yo siento que literalmente está temblando y que esto le va a pasar algo, que esto se va a morir o que le va a dar un ataque de epilepsia. Donoso no le quitaba los ojos de encima a Pedro. Y creo que Donoso contesta algo así como muy enojado, porque soy buen escritor, ¿ah? Y he vivido en Talca, ¿ah? O soy de Talca. Y ahí yo me doy cuenta, en ese instante, que lo poco que yo había escuchado, que era muy poco, de que Donoso quizás podía ser gay, era verdad. Pedro volvió a ver al autor de Coronación tiempo después, cuando lo visitó en su casa junto a Sergio Parra. Los narradores ya le habían contado quién era Pedro, ¿no? Gente cercana, ¿no? Entonces sería como miedo primero, como un poco de temeroso, ¿no? Como temeroso que estos dos me van a pegar, porque teníamos media fama de ser ya medio pesado. La conversación fluyó entre ambos. Tiempo después, volverían a encontrarse por última vez en una feria del libro. Y estaba Donoso solo en el stand con sus libros. Bueno, nadie se le acercaba, nada. Y le fuimos a saludar a Pepe Donoso. Y Pepe al principio se incomodó. A Pedro le dio mucha tristeza, ¿no? De verlo solo y como abandonado. Donoso llevaba años formando escritores en sus talleres. De ahí saldrían varios de los nombres que integraron la llamada nueva narrativa chilena. Pedro nunca fue considerado parte. Yo era bastante fan, pero sí recordaba y había escuchado cosas que era muy complicado, que tomaba mucho, que odiaba, como tenía muchos enemigos,
Bueno, y siempre tenía esta idea de especie de trauma originario del lanzamiento de Taratuta, digamos. Cuando volvieron a verse, en la segunda mitad de los años 90, Fuguet publicaba en editoriales transnacionales y escribía en uno de los suplementos culturales más leídos del diario El Mercurio. Pedro, en cambio, había cosechado su fama desde la vereda opuesta. A mí me parece que Lemebel es mucho más pop y en ese sentido, claro, se acerca a la nueva generación o a mí, digamos. Yo creo que él es mucho más mainstream. La zona de contacto ni en ácido llegaba a la tele o lo que es la radio, ¿no? Coincidieron casualmente en una cena con escritores y editores en un restaurante del barrio Bellavista. Pedro llegó cuando todos ya estaban sentados. Y de repente me ve a mí y ahí me reconoce y como que me escupe, digamos, me tira con las manos, hace un gesto y como que me empuja el pelo y me dice, no, jamás me voy a sentar con gente del Mercurio, con gente de este tipo, qué asco, algo así. Pero me acuerdo que todos se rieron y a todos les pareció muy cómico. Y a mí no me pareció atroz. El escritor Paolo Simonetti también conoció esa otra cara suya. Tuvimos una relación con Pedro, sí, y nos llevábamos bien, sobre todo de día. Donde más se encontraban era la librería Metales Pesados. Me decía cosas, tú no deberías haber saludado a la Patricia Maldonado. Y le digo, pero Pedro, yo no soy igual a ti, le decía. Entonces, teníamos esa. Y de noche teníamos otra relación, porque Pedro de noche a veces podía ser bien difícil, a veces mordía. En noviembre de 1998, Roberto Bolaño volvió a Chile después de casi 25 años viviendo fuera. Venía convertido en el escritor chileno del momento. Acababa de ganar el premio Ralde de la editorial Anagrama por Los Detectives Salvajes. Y poco después obtendría el Rómulo Gallegos. Y sabe que está elaborando un camino como un escritor rumbo a cierta posteridad también, con alguien que está enfermo también, y él lo sabe, hace muchos años. Como también sabe que en Chile vivía a alguien que admiraba mucho, que era Nicanor Parra, y también a alguien que consideró poeta, que era Pedro Lemebel. Así lo dijo Bolaño en una recordada entrevista en el diario El Mercurio, donde además tomó distancia de la nueva camada de autores nacionales. Días después, la jefa de prensa de la editorial Planeta en Chile, Malala Ancieta, los presentó. Bastaron unos minutos para que él y Pedro conectaran. Son dos personas que vienen de familias muy humildes y que logran capturar también el lenguaje, el habla nacional, uno en la crónica, el otro en la poesía, y eso también al artista, al escritor Roberto Bolaño lo cautiva. Sin yo conocer ahí a Pedro, fue Bolaño el que me dijo, leí un tipo fascinante y todo, pero también la figura de Pedro, lo que él representaba, yo creo que le gustaba a Bolaño, era también políticamente incorrecto que te gustara tanto, ¿no? Y era parte de la incorrección de Bolaño. Intercambiaban correos, hablaban horas por teléfono y sostenían una amistad a la distancia. Y muchas veces la mamá de Pedro después le decía, Pedro, te llamó tu amigo el español, le decía, porque claro, por el acento que tenía Roberto Bolaño. Entonces, bueno, estaban esas conversaciones, complicidades, irónicos los dos, lúcidos, riéndose un poco de lo mismo y también ambos siendo despreciados, digamos, por el establishment. Pero Bolaño buscaba algo más en él. Sabe quién puede narrarle más detalles, más abismos que están ahí escondidos y las sombras del horror de la dictadura, es Pedro Lemebel. Le propicia material para sus historias, para poder narrar libros como Los Nocturnos de Chile, esta novela tan importante. Según el crítico español Ignacio Echeverría, Pedro también fue clave para que Bolaño se orientara a su regreso a Chile y tomara posición frente a una escena literaria que lo miraba con recelo. Se sirvió de Lemebel para hacer su famosa crónica sobre el país pasillo, esa crónica tan
polémica que publicó en Quimera, y digamos que fue cuando él lo reivindicó en uno de sus artículos, ya no me acuerdo cuál, como el mejor poeta, cuando dijo que el mejor poeta de Latinoamérica no era poeta, ¿sabes?, sino que era cronista, y habló de Pedro Lerner. El autor de 2666 regresó a Santiago el año siguiente. Tenía una agenda apretada de actividades y entrevistas, pero había una que le interesaba especialmente. El día 5 de noviembre de 1999, Pedro y él se reencontraron cara a cara en los estudios de Radio Tierra, en una entrevista que rápidamente pasó a la historia. Estoy un poco nervioso, Roberto. ¿Ah? Que no me pasa nunca. Debe ser mi presencia. Debe ser tu presencia y tu aura. ¿Y por qué te fuiste en el 74? Pues por Pinochet, evidentemente, Ya, por sí, el golpe sí. de Estado. Ya. ¿Pero tú no fuiste exiliado? No. Yo me fui, mi madre me empezó a presionar para que me marchara. Yo había estado ya preso, había caído 8 días preso en una comisaría en Concepción y tenía miedo de caer otra vez. ¿Eras militante? No, propiamente no. Iba camino a ser un militante. ¿Tú te refieres a militante de partido? Sí, de partido. No, yo ya en aquella época no creía en partidos ni en cosas por el estilo. Creía en la izquierda y en una serie de posibilidades que la izquierda podía dar a la gente, mucho más que otro grupo político, pero nunca fui militante. Rápidamente, la conversación dio un giro hacia la literatura. ¿Qué opinas de esta llamada nueva novela o como también se la ha llamado nuevo mercado, más que nueva novela o nueva narrativa chilena? Bueno, hay equívocos, es decir, si en la nueva narrativa chilena no entra Brodsky o no entras tú, la nueva narrativa chilena no existe. Pedro y Bolaño parecían entenderse bien, pero a partir del minuto 23, todo cambió. En este momento viene llegando Raquel Olea, una gran amiga, una querida amiga, y ella es crítica literaria y también escritora, fundamentalmente. ¿Están empezando, terminando? Estamos como en la mitad. Raquel Olea traía sus propias preguntas para Roberto Bolaño. Te escuchaba el otro día a ti decir en una entrevista, yo soy un escritor en lengua española. Sin duda. Yo soy un escritor, pero ¿qué es lo que es un escritor chileno, por ejemplo? En principio es una entelequia, es una estafa en términos literarios. No existen escritores de Chile o de Argentina, etcétera, como tales, como escritores. Hay literaturas. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Sí. Bueno, yo no. ¿Por qué? Porque un escritor tiene que ver con su contexto de producción. El Ser un escritor chileno. el contexto de producción del escritor es su lengua. No Sí. solo. Pero ¿por qué la no literatura lees es un la campo de literatura? pensamiento. Si lo que a ti te construye como un escritor es la crítica, es la lectura. Si la crítica no A mí te habla, la crítica me construye como escritor. Pero por Dios, qué pedantería más grande. ¿Sí? Es la pedantería de la impotencia. Es decir, tú lo escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí?, me construye la crítica. Si la crítica no habla de ti, tú no existes. Es una pedantería, pero bestial. El tipo se enfureció desproporcionadamente. Y lo más divertido de todo, después el Pedro se terminó, bueno, ya hasta luego, hasta luego. Bueno, quedan muchas preguntas y qué bueno que queden preguntas, ¿no? Porque las respuestas las dará usted en su casa. Muchas gracias. Sergio Parra había quedado en pasar a buscar a Pedro a la radio ese día, después del programa. Pues llegando así, la Raquel sale así. Le digo, hola Raquel, hola Parra. Y viene Pedro con Roberto Bolaño. Y Roberto tiene una cara descompuesta. Le digo, hola Roberto, le dijo, hola Parra. Me dice, ¿vamos a comer? La piensa Roberto así como que se mueve los hombros y dice, ya, vamos. Camino al bar Venecia, Bolaño se alejó para hablar por teléfono. Y Pedro le digo, ¿qué pasó? Nos peleamos. ¿Cómo nos peleamos? No sé, fue un programa muy raro, me decía, que después lo escucháis y me dijo, bueno, está enojadísimo, me dijo. Así que bueno, menos mal que viniste, me dijo. Era un código que Parra tenía con Pedro. Cuando se juntaba con una amiga escritora, no tenía problema. Pero cuando se juntaba con algún escritor, me pedía que lo acompañara siempre. Siempre las personas que hablaban más, que no le interesaba lo que hacía el otro,
inmediatamente el diminutivo. Robertito. Ya en el bar pidieron algo para comer y unos tragos. Bolaño era lo único que no estaba tomando. Y ahí Roberto ya no aguantó, Roberto. No, porque tu amiga dinosaurio, la Raquel, me quiso ningunear hablando de mi acento español. Tú la acompañaste en esta jugarreta que me hicieron. Y ahí Bolaño empezó a encrecer su malestar, digamos, ¿no? Yo no quiero saber nada de estos dinosaurios, de Amira Altirra, que lo lea. Empezó a irse contra las mujeres, ¿no? Y hasta ahí Pedro dice, ay, pero Robertito, cálmate, si no es para tanto, Robertito, cálmate, chiquilla, cálmate. Pero no daba tregua, estaba fuera de sí. Y Bolaño tira el nombre que le hay para ir a la mesa, y hay que la cagar. Que el pico de Samuel saltó así, ¡fa! Y cae el vaso al suelo, ¿no? Y ahí Pedro se le va encima diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas mal de mi amiga si no la conoces? Y yo ahí al medio diciendo, ya paren esta weá, vamos, no, ya se acabó la weá. Salimos en la esquina, Roberto va a parar un taxi, se va a despedir de Pedro, pero hace marcha atrás, se va a despedir de mí y yo hago marcha atrás. Sube al taxi y se va. La historia no terminó esa noche. Al día siguiente, Pedro debía moderar una de las actividades de Bolaño en la Feria del Libro. Dice, mañana el conversatorio con Robertito. No voy a ir. No, le dije, no, tienes que ir, Pedro. No voy a ir. No, tienes que ir. No voy a ir. Joana Escármeta coordinaba en ese tiempo la agenda de Bolaño. Recuerda que ese día llegaron temprano a la estación Mapocho. Pedro apareció más tarde y no venía solo. Desde el público se ve que viene entrando Gladys y con los séquitos que la seguían y alguna ovación. Pedro dice, mi amiga linda, bravo, le tira un beso y Roberto Bolaño se descompone. Y la gente se cae de aplauso el lugar, Gladys se para y todo el mundo aplaudiéndola y Roberto con una cara, una cara así, desencajado. Pedro no me había dicho y había llegado a la Gladys Marín para rendirle homenaje al agravio que él había escuchado la noche anterior. Y al salir, y eso lo dice él en una crónica, con la ficción que puede tener una crónica, él le dice, me hiciste una encerrona, ¿cómo se te ocurre? Le dice Bolaño al MBL, ponerme esta estalinista ahí. Maricones, weón, me hicieron una encerrada de nuevo, weón, son unos maricones. También existía cierta paranoia del escritor que no venía hace mucho tiempo a Chile y que sentía que prácticamente donde fuera le estaban tendiendo una trampa contra él, digamos. Fue la última vez que se vieron. Bolaño murió pocos años después en España, esperando un trasplante de hígado. No llegamos a reconciliarnos ni a compartir esa historia, ¿no? Con él. No lo tomó con nada de humor, pero nunca enganchó con Roberto. Pero una cosa, Roberto la otra cosa. Nunca conversaron. Javier García recuerda la historia de otra manera. Yo tengo unos correos donde Lemebel me cuenta que, si no me acuerdo, el año 2001 o 2002, Bolaño invita a Lemebel con todos sus gastos pagados, digamos, a España. Con Dorito Gay, pues vente para acá, decía. Y él decía, ¿para qué voy a ir a huellar allá al otro lado del charco, no? Sin embargo, Bolaño tuvo un gesto decisivo. Llevó los 3 libros que Pedro había publicado hasta ese momento al editor de Anagrama, Jorge Herralde. Los leyó, le gustaron mucho, así que se juntaron y de esa cita y esa noche salió la reedición de Loco Afán. Apareció en España a mediados del año 2000. Era la primera vez que un libro de Pedro se publicaba fuera de Chile. Y eso tiene que ver con la propagación, con la difusión de su obra, en la que colaboró Bolaño. En aquel momento, y todavía ahora ha habido una especie de revival, pero siempre he pensado, a pesar de la calurosa acogida que yo le presté en un artículo muy extenso en El País, que tuvo bastante resonancia, pero creo que nunca no cuajó suficientemente y no proporcionalmente a la potencia de la voz de Pedro y de lo que significaba.
Su nombre empezaba a aparecer en el radar internacional, aunque eso parecía dejarlo indiferente. Por eso no fue a las presentaciones de Anagrama de España, no fue a nada, no participó en nada. Yo creo que Pedro no quería esa globalización, no creía en esa globalización, porque para él era capitalismo. Pedro no solo criticaba las lógicas de la nueva industria del libro, sino que también a sus instituciones más prestigiosas. Había obtenido hace poco la beca Guggenheim para escribir un libro sobre el SIDA. El proyecto se iba a llamar Nefando. Y que nunca lo terminé ni nunca porque me pagaron la beca y a mí se me olvidó, digamos. Pero no te exigían la publicación. Sí, pero yo les mandé el índice. Ah, ya. Nefando, crónica de un pecado y el índice. Ya. A lo mejor lo tengo que hacer con muchos de los proyectos que tengo que hacer. Yo tengo más proyectos que resultados. Soy una loca del proyecto, ¿no? Mientras todos celebraban con delirios futuristas la llegada del nuevo milenio, Pedro hablaba con nostalgia de otros tiempos. Mira, yo creo que le debemos a los 80, en realidad casi todo. Los años 80 fueron muy productivos a pesar, o sea, por sobre la presión de la dictadura, digamos. Fue muy productivo. Los 90 un campo sin producción, ¿no? Campo live, ¿no? Cómodo, ¿no? Pagado también. Pero yo creo que la deuda que tenemos con los 80 es rehistorizar de alguna manera ese tiempo en el que muchos fuimos protagonistas de un lado, otros del otro lado. Una generación que apostó a la democracia, que vio su futuro en la democracia. Y en mi población, allá en Departamental, con Panamericana Sur, toda esa generación sucumbió trágicamente. Hace poco me cuentan que uno de estos chicos murió incendiado en un auto donde dormía vagabundo. Otros se los llevó la angustia, la pasta base. Otros los mataron los pacos, etc. Es una generación de alguna manera mutilada, ¿no? Sacrificada, digamos, en ese afán libertario que prometía esta maloliente democracia. En esos años de desencanto y promesas incumplidas, Pedro encontró en Gladys Marín una de las pocas figuras políticas con la que se sentía identificado. Esta es la antidemocracia. Esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile y que necesita una democracia excluyente, limitada. Asunto no solo denunciado por nosotros, sino también por la propia Conferencia Episcopal. Aquí se pregunta qué opina la Concertación, qué opina la derecha sobre el reformismo. ¿Qué opina la gente? ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. Gladys había sido cercana a Salvador Allende y pieza clave en el gobierno de la Unidad Popular, mientras era secretaria de las Juventudes Comunistas. Pedro la conocía desde comienzos de los años 90. Él no era militante, pero profundamente admirador de Gladys. Se identificaba con su lucha, por lo que ella representaba. Manuel Hernández formaba parte de la cúpula del PC. Él y otros presenciaron los inicios de esa amistad. Yo era miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y trabajaba con Gladys Marín. Y Gladys entabló una relación muy estrecha con él, ¿ya? De mucha cercanía. Una de las primeras veces que aparecieron juntos públicamente fue a mediados de los años 90, en una fiesta de los abrazos en el Parque O'Higgins. Después de un rato, algo poco usual en los comunistas, luego de salir del Inti Illimani y ese tipo de cosas, se entraba a la música bailable, su cumbia, su salsa, y la Gladys salió a bailar con Pedro ahí en medio del pasto, ¿ya? Bailaron un rato y después la Gladys obligó a Lautaro y a Guillermo sucesivamente a bailar con Pedro, ¿ya? Lo cual fue una cuestión increíble porque se vieron obligados. La cercanía con la secretaria general del partido también abrió para Pedro una puerta que durante años había permanecido cerrada. Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas, Carmelo Soria, asesinado por agentes de la DINA en 1976, estuvo al frente de la lucha por los derechos humanos y recuerda ese giro. El PC nunca antes había tomado en cuenta a Pedro. Entonces, cuando entró la Gladys, que además tenía una postura muy abierta,
muy consecuente además, como correspondía, sobre la diversidad sexual y el derecho al aborto. Ahí el Pedro empezó a vincularse con el PC. Esto generó muchas discusiones al interior del Partido Comunista, no solamente el ingreso de la figura de Pedro Lemebel, sino que también el ingreso o la visibilidad de otras personas también de la homosexualidad. Bueno, la izquierda chilena en ese tiempo era homofóbica, detestaba a los homosexuales y como Pedro era claro en su condición sexual, también lo criticaban, como criticaban a otros. El sociólogo Tomás Mulián fue testigo de esa apertura que la dirigente impulsó al interior del Partido Comunista. Yo también era homofóbico, tengo que confesar eso. Entonces el acercamiento con Pedro significó para mí aceptar que el homosexualismo era no un problema, una condición de vida. Con el paso del tiempo, Pedro y Gladys se volvieron inseparables. Se querían mucho, iban a su cumpleaños. A mí la Gladys nunca me invitó a su casa, nunca me invitó a su cumpleaños. A él sí lo invitaba. Gladys tenía por orden que ella no recibía llamada después de las 10 de la noche, por ejemplo. Al único que recibía llamada era de Pedro Lemebel. A la Gladys la amó. Sobre todo la admiró. La admiró mucho. Él a la Gladys la miraba hacia arriba. La calle seguía siendo el escenario de una lucha que compartían. Gladys, Pedro y Carmen Soria marchaban juntos una y otra vez. Una época andábamos los tres, pero todo el día, en las manifestaciones, mojados como diucas, y que nos pegaban, y estábamos como así, pero que nos pegaban, y la Gladys era chucheta, Paco, Concha, todos los garabatos que te puedas imaginar. Pedro la acompañó también en la campaña presidencial de 1999, cuando se convirtió en la primera mujer comunista en aspirar a la presidencia de la República. Yo estoy abriendo un camino de nuevo en Chile y quiero abrirlo con ustedes, con los trabajadores, para que tengamos un gobierno donde se respete lo más valioso que tiene la sociedad, el ser humano. La incorporación de Pedro al comando reavivó esas diferencias al interior del partido. Se consideraba que la existencia junto a Gladys de un homosexual que reivindicaba su condición iba a perjudicarlo electoralmente. Quizás no tengo que dar explicaciones, pero sí tengo que decir que me bastaría solamente saber que ella fue víctima en la desaparición horrorosa de personas que ocurrió acá en la dictadura para que yo ponga mi corazón en esa causa y haya estado al lado de ella y al lado de Sola Sierra, al lado de Tomás Mulián y al lado de todo ese espectro de dignidad. Que este país no se lo merece, este país no se merece a Sola Sierra, ni se merece a Gladys, ni se merece a la Violeta Parra. Los registros del Tren de la Victoria, donde la candidata recorrió distintos puntos del país, son algunos de los más conocidos de ambos. Pedro parecía haber encontrado un lugar al que también pertenecía. Es un tren que va compuesto de una diversidad. Eslabones, eslabones, pero todo unido. Fíjate que yo creo que cada vez me doy más cuenta que está unido por una cosa, un hilo maravilloso que es la generosidad del ser humano. La generosidad, la solidaridad, esa cosa tan linda de volver a sentir que vamos a construir hoy o mañana una sociedad de seres humanos. A pesar del pasado, ¿no? A pesar del pasado. ¿Superaremos el pasado, Gladys? Yo creo que lo estamos superando, si no, no estaríamos aquí. En este tren, ¿tenemos cabida todos? Todos. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentó Prenderse Fuego. Las voces de Pedro Lemebel. Guión e investigación, Pedro Bahamondes. Dirección y voz, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Apoyo de investigación y sonido, Sebastián del Pedregal. Asesoría sonora y creativa, Constanza Farías. Arte, Francisca Miles y Victoria Ulloa. Comunicaciones, Ignacia Tavilo. Registro y grabaciones bajo la licencia exclusiva de Constanza Farías. Grabado en los estudios de Prisa Media Chile por José Manuel Salinas.
Entrevistados en orden de aparición: Constanza Conti Farías, Sergio Parra, Víctor Hugo Robles, Vanessa Miller, Gonzalo Cáceres, Javier García, Marcelo Simonetti, Faride Serán, Patricio Fernández, Pedro Pablo Marinello, María Alcira Torres, Iván Mona Lisa Ojeda, Alberto Fuguet, Pablo Simonetti, Giovanna Escármeta, Ignacio Echeverría, Raquel Olea, Manuel Hernández, Pamela Giles, Carmen Soria, Tomás Mulián, Liliana García. Archivos en orden de aparición: Crónica La Tristeza de Bambi, Archivo Radio Tierra. Entrevista a Roberto Bolaño, Pedro Lemebel, Cancionero, Radio Tierra. Crónica Cecilia, El platino trizado de la voz, Archivo Radio Tierra. Crónica Gonzalo, El rubor maquillado de la memoria, Archivo Radio Tierra. De vez en cuando la vida, Tati Pena, Chilevisión. Archivo 24 horas, TVN. Archivo Informe Especial, TVN. Entrevista a Sergio Parra, Pedro Lemebel, Cancionero, Radio Tierra. Trazo Mi Ciudad, 13C. Crónica Flores de Sangre para Mamá, Archivo Radio Tierra. Entrevista a Moyeney, Pedro Lemebel, Cancionero, Radio Tierra. Archivo Triángulo Abierto, Víctor Hugo Robles, Radio Tierra. Pedro Lemebel, entrevista con Javier García, Diario La Nación. Off the Record, 13C. Gladys Marín en debate, extracto documental Gladys de Rodrigo Araya. Gladys Marín en manifestación, Archivo Chilevisión. Franja electoral Gladys Marín, 1999. El tren de Gladys Marín, extracto de Corazón en fuga de Verónica Quince. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.